Entonces les decía que hoy terminamos el primer bloque de contenidos teóricos con esta aproximación y esta familiarización a la teoría de la multimodalidad. El texto que correspondía para hoy era un texto muy comprensivo, único en su especie, porque cuesta mucho encontrar este tipo de publicaciones, que hacía una comparación de propuestas metodológicas. Por lo tanto, en la clase yo voy a retomar los aspectos más importantes de cada propuesta y para una de ellas tenemos un ejercicio. Bien, la primera propuesta que reseñaba el autor era la de Parodi del 2010, quien propone la noción de artefactos multisemióticos y el estudio de corpus. Para Parodi, un artefacto multisemiótico es un producto comunicativo que integra múltiples sistemas semióticos, es decir, lo que ya sabemos en distintos modos de representación. Y comunicación como el lenguaje verbal, oral, escrito, imágenes, gráficos, entre otros. Por ejemplo, desde esta perspectiva, una infografía es un artefacto multisemiótico, una página web o un diagrama. El segundo concepto particular de esta propuesta es la multisemiosis. Esta se define como un fenómeno comunicativo en el que intervienen diversos modos semióticos de forma simultánea y articulada. Importante es que no se trata de una yuxtaposición de elementos. No se trata de que nosotros tenemos a la par imagen o texto, sino de una integración funcional. La multisemiosis entonces sostiene que cada modo aporta de manera complementaria a la interpretación global del mensaje. Y el tercer concepto que utiliza Parodi es el de sistema semiótico. Con este ya estamos familiarizados por todo lo que hemos trabajado, que sería un conjunto organizado de signos y reglas que permiten la producción e interpretación de significados. Cada sistema semiótico tiene una estructura propia y funciones comunicativas específicas. Por lo tanto, desde esta perspectiva es muy importante conocer y describir los sistemas, no solo los signos, sino porque al establecer esta integración entendemos cómo se combinan y operan en conjunto. Esta es, ¿verdad? Esta noción de sistema, que tenemos un todo compuesto por elementos interrelacionados. Ahora, partiendo de esta noción de sistema como este conjunto organizado de signos y reglas, Parodi propone cuatro sistemas que venían en la lectura. El sistema verbal está expresado por la lexicogramática, palabras, frases y oraciones, y se caracteriza por ser de índole exclusivamente lingüística. Tenemos el sistema gráfico, que es una gran sombrilla, ¿verdad? Y engloba fotografías, gráficos, diagramas, tablas, bocetos e incluso espacios en blanco porque tienen una interpretación visual. Estos recursos pueden expresar a través de la visualidad no solo hechos concretos, sino también ideas o valores. En tercer lugar, esta es una propuesta muy interesante porque considera el sistema matemático en sí mismo. Esto tiene mucho que ver con otros autores como australianos también que lo hacen. Otras propuestas, ustedes lo vieron, no lo consideran como tal. El sistema matemático expresa números, letras, signos y utiliza y otras representaciones que históricamente han acompañado el formulismo matemático, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como formulismo matemático o lenguaje matemático, que también se acompañan de sistemas verbales y tipográficos. Hay una combinación. Normalmente el sistema matemático lo utilizamos para operaciones lógicas y matemáticas. Y por último, el sistema tipográfico tiene su propia categoría y engloba la forma y el color de las letras. Para Parodi no es un simple recurso estilístico, así como en la diagramación de un libro, sino que realmente con la tipografía nosotros transmitimos y construimos significados específicos. Por ejemplo, al utilizar subrayados o negritas para destacar palabras o ciertos significados. Ahora, la aproximación de Parodi fue, sí, Valeria. No, nada más como mencionar, ahora que habla de la tipografía, como por ejemplo el utilizar una Comic Sans versus usar, qué sé yo, alguna Times New Roman o alguna tipografía como de Old English, cambia un Exacto. montón el mensaje y todo, ¿verdad? Ajá.
O que tal vez una se ve más divertida y otra más seria, con un montón Ajá, de exacto. opciones. Ajá, sí, Sí. súper. Entonces, esta aproximación de Parodi fue muy novedosa en su momento. Vean que ya tiene alrededor de 15 años. Y fue muy novedosa porque permitió caracterizar lo que él llamaba estos artefactos multisemióticos en tipos de textos específicos y especialmente describir el procesamiento. De hecho, muchas de las investigaciones de Parodi tenían que ver con el procesamiento de los textos y de estos recursos, artefactos multisemióticos. Hacían investigaciones con eye tracking y todo lo demás para interpretar el procesamiento cognitivo y todo lo demás. Entonces, han sido muy novedosas. Un análisis desde esta perspectiva analiza tipos de textos, un género, con base y los artefactos multisemióticos con base en tres criterios. El primero es el de la modalidad. Entonces, veamos nosotros acá este ejemplo que venía en el texto. Este es un ejemplo de un esquema sobre la cláusula. La cláusula tiene tiempo, actor, proceso, lugar, con su respectivo ejemplo. La modalidad se refiere a qué sistemas participan en el artefacto. ¿Cuáles de estos cuatro sistemas? ¿Y qué tenemos acá? La modalidad verbal, la lingüística, la gráfica, porque tenemos un componente visual, y la tipográfica, porque tenemos el uso de las formas o colores para denotar significados. En segundo lugar, este artefacto multisemiótico, ¿qué función cumple? ¿Para qué se emplea? Para dar cuenta sintéticamente de un constructo teórico o empírico, por lo general mediante un resumen de la información o una organización y vinculación jerárquica. Y finalmente, el tercer criterio para la descripción es su composición. ¿De qué se constituye el artefacto? ¿Qué sería una descripción más detallada de los recursos de estos sistemas? Entonces, si decimos que es un sistema verbal, gráfico y tipográfico, la composición es el uso de cuadros, operadores funcionales, o sea, flechas, paréntesis, viñetas, numeraciones, tamaño y tipo de letras, colores y, por supuesto, el texto escrito. Entonces, esta perspectiva permite describir muchos ensambles multimodales, artefactos multisemióticos a partir de estos tres criterios. Vean que es muy organizado. La descripción es muy organizada. Bien, preguntas sobre la primera. Pasamos a la semiótica social, particularmente la propuesta de O'Halloran, que también es muy conocida en el mundillo. O'Halloran se basa en la lingüística sistémico-funcional de Halliday y establece tres conceptos fundamentales que se han utilizado desde entonces en los estudios sobre la multimodalidad: la estratificación, las metafunciones y la instanciación. Reitero que O'Halloran no las propone de entrada, o sea, quien las propone por primera vez es Halliday. No es que él esté proponiendo estos tres conceptos. Lo novedoso de O'Halloran es que las traslada a el análisis de textos multimodales, es decir, al análisis de otros modos semióticos distintos de la lengua oral y escrita. El primer concepto importante es la estratificación del significado. No sé por qué aparecen cortadas estas imágenes. Entonces, nosotros ya hemos estudiado, esto se sabe, digamos, en lingüística, en los cursos de introducción a la lingüística y todo, que el sistema lingüístico, lo que constituye el núcleo de una lengua es la fonética y la fonología, el léxico y la gramática y la semántica. No hay sistema lingüístico que no tenga estos niveles. ¿Por qué? Porque necesitamos sonidos, necesitamos reglas gramaticales y vocabulario asociados con un significado. No, no hay una lengua que no lo tenga, no puede existir, simplemente. Entonces, el sistema lingüístico se organiza en estos niveles y está incrustado dentro de un contexto. Este contexto es entonces el que motiva y limita el potencial del lenguaje.
Contrario a la creencia común de que la lengua nada más existe, acá se incorpora esta noción del contexto para darle este marco social. Entonces, si lo aplicamos a la lengua oral, por ejemplo, la lengua oral funciona con un estrato de sonidos y luego encerrado en el estrato de las reglas para su combinación. Luego, estos sonidos y reglas están enmarcados en el estrato de los recursos léxico-gramaticales, las reglas sintácticas y léxicas. Y por último, estas herramientas están en el marco de la semántica, los significados que atribuimos. Ahora, lo novedoso de O'Halloran es que esta estratificación se aplica no solo para la lengua oral, sino que en realidad podríamos concebir que todos los modos, hasta cierto punto, construyen los significados en niveles y en el marco de un contexto. No debemos olvidar que los modos también pueden organizarse por niveles y muy importante en un contexto. El segundo concepto que ya lo hemos mencionado con el ejercicio que habíamos hecho del cuento son las metafunciones del lenguaje. Como habíamos visto, son propuestas en principio por Halliday para la lengua. Entonces, una lengua y por lo tanto cualquier modalidad es capaz de realizar de manera simultánea tres tipos de significados. El significado ideacional, que consiste en representar la experiencia humana, suele referirse a procesos y a actores involucrados en procesos o en estados. Por eso se divide en el significado experiencial y lógico. El experiencial se relaciona con procesos, la transitividad es un elemento y participantes involucrados en este proceso. Y el lógico es estudiado a través de la lógico-semántica que ya vamos a ver después. El significado interpersonal, toda modalidad, así como la lengua, permite establecer relaciones entre participantes y entre uno mismo, con uno mismo. Y el significado textual, el lenguaje y todas las modalidades son capaces de construir un discurso de forma organizada y coherente, es decir, son capaces de construir textos. Aquí en el significado textual es donde entran en juego las nociones que ya conocemos de cohesión y coherencia. Estas propiedades de los textos, de entrelazarse con otros elementos de manera cohesiva para construir coherencia. Y finalmente, la tercera noción es la instanciación de los significados. En todos los textos de multimodalidad, ustedes van a ver la bendita palabra de instanciación, de instanciarse, se instancia, que quiere decir que se realiza de forma concreta. Eso es todo lo que quiere decir. Instanciación de un significado es la realización concreta de un significado en un modo, en un contexto. La noción de instanciación pone en relación el sistema con las posibilidades específicas, con sus realizaciones materiales. Entonces, entendemos, así como lo hemos visto con el signo lingüístico del sistema y la realización concreta, ¿verdad? La lengua y su realización concreta, el sistema contiene todas las posibilidades de significado de un modo. Y la instanciación es cómo se realiza concretamente ese potencial en un contexto específico. No son todas las posibilidades, sino el significado particular, la realización particular. La noción de instanciación, entonces, es súper útil para señalar esta relación bidireccional entre los textos, entre la realización concreta y el potencial de significado. Porque nosotros tenemos interacciones entre estas dos dimensiones. Ciertamente, nosotros como hablantes podemos hacer usos novedosos. Pensemos, yo puedo utilizar de manera muy novedosa el color para la configuración de ciertos cuadros o ciertos procesos industriales para los que nunca se han utilizado. Entonces, al hacer un uso novedoso del color, yo, claro que tengo que considerar el potencial de significado del color, pero actualizo
este potencial, este sistema, con el uso novedoso que yo le estoy dando. Ahora, no hay que olvidar que simultáneamente, al utilizar el color, yo tampoco puedo salirme de lo que el sistema del color me permite, de las posibilidades de ese modo. Ya lo habíamos visto, yo no, con lo de la bandera de la paz y todo, yo no puedo salirme de las posibilidades que me ofrece el sistema. Entonces, en términos muy generales, el sistema también me limita respecto a lo que es posible o no en una cultura y en un contexto social. Y los usos que nosotros realizamos de las modalidades están en este vaivén, en esta alimentación constante entre los límites, restricciones del sistema y los grandes potenciales de significado, los usos concretos que yo le doy a esas posibilidades y la realimentación que genero entonces a partir de mis usos novedosos. Entonces, la noción de instanciación tiene esta capacidad de relacionarnos lo abstracto con lo concreto. Y por eso también se utiliza para hacer referencia a que, pucha, lo que estamos describiendo es el significado particular en este contexto, ¿verdad? Dentro de las grandes posibilidades. La siguiente propuesta, que también ha pegado mucho, es la de la semiótica social y la cohesión composicional de Martinec y Salwey. Esta, nosotros cuando hicimos, un segundito que va el bus. Nosotros cuando hicimos el primer ejercicio del libro, el libro ilustrado de la liebre grande y la liebre pequeña, habíamos trabajado con otra propuesta, Mari, ya le doy la palabra, habíamos trabajado con otra propuesta sobre las relaciones entre imagen y texto. Esta propuesta de Martinec y Salwey es otra alternativa que ha sido muy bien recibida y se ha utilizado mucho. Dígame, Maricruz. Sí, perdón, no podía desbloquear el teléfono, perdón, el micrófono. Este, no, en algún momento usted había mencionado algo de teoría del color. No me acuerdo en qué clase, pero yo por ahí lo había apuntado, que uno podía, había pues teoría del color. En algún momento vamos a ver alguna, o va a haber alguna lectura que trate de esto, o hay alguna bibliografía que uno pueda buscar bastante específica para que trate sobre teoría del color. Ajá, no la vamos a ver en el curso, porque el curso de aquí en adelante de lo que se trata, Mari, son propuestas metodológicas más, digamos, distintas. Ya vemos la propuesta compuesta para agilizar, ¿verdad? Y tener herramientas para un análisis multimodal. Sin embargo, yo sí tengo bibliografía, déjeme revisarla, en alguna carpeta la tengo que tener, entonces yo la puedo facilitar, la puedo subir a mediación. Ujú. Está bien, sí, me parece interesante eso del Sí, claro, es súper teoría del interesante, color. complementa muy bien los análisis. Ujú. Gracias. Ok, ok, entonces, Martin X. Salway propone, en primer lugar, una serie de relaciones lógico-semánticas entre texto e imagen. ¿A qué se refiere lógico-semánticas? Ellos exploran cómo se relacionan, literal de manera lógica, ahorita lo vamos a ver, imagen y texto y los significados que articulan cada uno con el fin de generar una unidad más compleja. Entonces, para este análisis, ellos proponen una tipología de relaciones, es decir, cómo se enlazan elementos visuales y textuales y los significados que crean en un todo. Entonces, este esquemita que tenemos acá, ay Dios mío, no sé por qué no lo veo. Este esquemita que tenemos acá, les juro que en el PDF sí sale todo. Vamos a ver, ves que dicen lógico-semánticas, vamos a ver primero las de expansión, ahorita vemos las de proyección. Las relaciones de expansión son las más numerosas y tienen en común que tratan sobre las relaciones entre los eventos representados.
Estas relaciones pueden ser de que se amplía el significado, se reelabora o se resaltan aspectos específicos. Pero es un desarrollo del significado, por eso es expansión, es como un desarrollo del significado. El primer tipo son las relaciones de elaboración y acá tenemos dos subtipos. El primero es de exposición. En una relación de exposición, la imagen y el texto tienen el mismo nivel de generalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que casi podrían existir independientemente. Por ejemplo, tenemos esta publicación de McDonald's. Entonces yo digo, utiliza tus puntos de mi McDonald's para probar los nuevos productos cheddar. Si yo le quito las fotos de las hamburguesas y de la tacita de queso, yo abajo leo también en texto 740 puntos, bacon cheddar, 140 pileta, 740 bacon cheddar. En el texto, solo con el texto, hagámonos el caso hipotético de que quitamos las imágenes, yo puedo entender el mensaje. Yo puedo entender que hay puntos para probar estos productos de queso cheddar. ¿Y qué pasa cuando noto la imagen? Pues la imagen lo que me presenta es en el borde queso cheddar, con salpicaduras de queso cheddar, una hamburguesa, otra hamburguesa que tiene que ver con lo que dice el texto y una pileta de queso cheddar. Estas, la imagen y el texto tienen el mismo nivel de generalidad, me están hablando de lo mismo, literal me están hablando de lo mismo. Vean que son muy equitativas. Por eso hablamos de exposición. Vean que es exactamente lo mismo. Por contraste, analicemos un caso de ejemplificación. En la ejemplificación, la imagen y texto tienen, alguno de los dos, un nivel de generalidad diferente. Es decir, uno es más general y el otro es más específico. En esta segunda publicación de McDonald's, el texto dice con cuál empezás. Yo no puedo entender a qué se refiere el texto sin ver la imagen. Yo necesito ver la imagen para entender de manera específica a cuál se refiere. Entonces, la imagen tiene un nivel de especificidad diferente. Es más específica porque me concreta los productos a los que alude el texto. El texto es más general porque nada más lanza la pregunta como que con cuál. Si ustedes lo comparan, claro que el de la izquierda, el del cheddar, imagen y texto tienen un nivel de generalidad muy similar. En cambio, la ejemplificación se caracteriza por tener uno de los dos mucho más específico. Por lo tanto, no podemos entender el mensaje del todo sin atender a este significado más concreto. Si yo pienso combo de los 5 por solo 3,490, no voy a entender, porque 1, 2, 3, 4, 5, yo no voy a entender a qué se refieren los 5 por ese precio. No lo voy a entender. ¿Queda claro este? Sigo. El segundo tipo es la extensión. La extensión es lo que antes habíamos visto como complementarios. Se trata de que la imagen o el texto añaden cualquiera de los dos información nueva y relacionada. La extensión es la típica noción de complementariedad en la medida en que la imagen me aporta y el texto me aporta. Generalmente son los dos. Si nosotros vemos esta publicación en Mac, la vida es más sabrosa. El texto me está aludiendo a esta noción de lo rico que es, digamos, el producto, y el texto, de hecho, incluye un tipo de elemento gráfico acá, que es un anzuelo, que me relaciona con el mar. Y yo luego puedo complementar estas nociones semánticas del mar y del anzuelo y de pescar
con el resto de los elementos visuales. Yo veo esta imagen de las hamburguesas, yo puedo asumir que esto es pollo, que esto es tofu, que esto es cualquier otra cosa, pero el texto me termina de reforzar el componente aquí de alusión al mar y que la vida en el mar es más sabrosa, porque me especifica que de hecho son hamburguesas de pescado. Notemos que en esta publicación en particular, toda la interpretación del significado está relacionada, requiere de la relación entre texto e imagen. Toda la interpretación. Porque el texto se entrelaza con la imagen. Porque el texto me aclara elementos que me permiten interpretar la imagen y viceversa. La imagen me respalda el texto. De hecho, vean que acá, por tiempo limitado, es como que pesque su oportunidad. Y particularmente, y ustedes que leyeron el texto que estábamos hablando de las metáforas conceptuales más adelante, vean que esta es la gran metáfora de que en el mar la vida es más sabrosa. Y está representada acá mediante la alusión al tema marítimo, llamémoslo así. Entonces, esta es una publicación donde claramente hay una fuerte articulación de los dos modos para poder interpretar el significado. Finalmente, la tercera relación lógico-semántica es la del realce. El realce se refiere a añadir información muy específica de tiempo, lugar, causa u otros elementos circunstanciales. No se trata de que los significados se complementan a tal nivel de que se extiende la interpretación. Se amplía. Se refiere a significados muy puntuales. En esta publicación, por ejemplo, si yo quito los componentes textuales, yo veo medias y yo quedo igual bateada de que yo no sé por qué hay medias de McDonald's. No sé si será que están, ¿verdad? Ya, esto es lo que viene en la siguiente cajita feliz, etcétera, etcétera. No sé. No sé si es que es más bien que quieren que donemos medias para no sé cuál causa. No sé. Si yo quito el texto, yo no puedo entender esta publicación. El texto a mí me está aclarando que se trata, las circunstancias, que se trata de una venta de medias que tiene un fin social, particularmente para la Fundación Infantil Ronald McDonald de Costa Rica, porque no es de cualquier país, es de Costa Rica. Entonces, en este caso, el texto cumple una función lógico-semántica de realce en esta publicación. Ok. Ya cumplimos con nuestras relaciones lógico-semánticas de expansión, seguimos con las de proyección. La proyección se refiere a acontecimientos que ya fueron representados porque fueron pensados o porque fueron dichos. Entonces, la proyección es muy útil cuando ya ese significado se representó y tenemos que presentarlo nuevamente en otro modo. Se trata de, sí, digamos, casi como reiterarlo, es presentarlo nuevamente en otro modo. La proyección es súper común en tiras cómicas y en algunos casos en diagramas. Los diagramas a veces se pueden interpretar como un tipo de proyección de un texto, en especial cuando son diagramas de síntesis. Bueno, entonces, para terminar, acá se presenta un diagramita de flujo. Eso es una proyección de lo que ya se explicó antes en el modo escrito, entonces yo lo proyecto en un modo gráfico, el artefacto semiótico, este artefacto semiótico. ¿Cuáles son los dos tipos de relaciones de proyección? La primera es la locución, que se refiere a una enunciación muy transparente. Generalmente se utilizan procesos verbales para proyectar el significado y se citan las palabras exactas. Una locución es, piénsenlo en una tira cómica o en esta publicación, se citan las palabras exactas. Entonces, aquí yo entiendo que, digamos, los ositos, le dice al osito que abraza, gracias, lo necesitaba terriblemente, realmente lo necesitaba. El segundo tipo es la idea y se refiere a cuando la experiencia fue un pensamiento, no algo dicho. Entonces, tiende a ser proyectada por un proceso mental, por un pensamiento. Y entonces se reportan los significados antes que transcribir
citar palabras exactas. Si nosotros lo analizamos, ¿verdad? Acá tenemos a los ositos, digamos, gatitos, y nosotros podemos observar, se reporta su estado mental, que es que están felices. No lo están diciendo. Y lo que yo tengo es realmente una proyección de ese estado mental. Yo no tengo aquí la locución de soy feliz, soy feliz. Es como una proyección de lo que pasa por la mente. Es una proyección del pensamiento. Por eso se trata de una idea, ¿verdad? Es un proceso mental y se reportan significados antes que citar palabras. Ahora, ¿todo bien hasta acá? Esas eran relaciones lógico-semánticas. Adicionalmente a las relaciones lógico-semánticas, pero simultáneas a estas, tenemos las relaciones de estatus y ya vamos a ver cómo se combinan. Entonces, las relaciones de estatus no se refieren a los significados que proporcionan cada uno, sino más bien a los vínculos jerárquicos entre imagen y texto, dentro de un texto multimodal. ¿Cuál? Ya lo vamos a ver, vínculos jerárquicos. Y acá tenemos el esquemita que se ve bien en el PDF. El primer tipo es la relación de igualdad. En este caso, los elementos se unen en un mismo plano y ambos pueden funcionar por sí solos. Una imagen completa se relaciona con un texto completo. Entonces, acá es donde tenemos cuando la imagen y el texto son independientes. Y esta es la misma publicación que acabamos de ver. Estaban en una relación lógico-semántica de exposición y tienen una relación de estatus independiente. ¿Por qué? Porque la imagen y el texto se unen en un mismo plano, se relacionan por completo y la información que proporcionan existen paralelamente. Yo se los expliqué, existen realmente de manera paralela. Uno existe y el otro también en el conjunto. Ahora, en el segundo caso, 1.2, tenemos verbal e imagen complementarios. Este es nuestro caso en donde la imagen y el texto se unen por igual y se modifican entre ellos. La la información que proporcionan existe articuladamente, no se puede separar. Las dos tienen el mismo nivel de importancia para la interpretación. Si yo dejo el combo solo, no entiendo nada de por qué ese combo está ahí, y si dejo el texto solo, yo no entiendo a qué se refiere, con cuál empezás. Entonces, los dos elementos, imagen y texto, existen y se unen por igual, se modifican por igual, los dos existen articuladamente. Forman parte de un proceso más amplio. El segundo tipo son relaciones de desigualdad. En este caso, el estatus de los elementos se considera desigual porque no pueden funcionar por sí solos. Uno depende del otro, o bien uno de ellos modifica al otro. En este caso tenemos el ejemplo de cuando el texto está subordinado a la imagen. Y notemos, este lo acabamos de clasificar en una relación lógico-semántica de locución. Y además de ser una relación lógico-semántica de locución, es una relación de estatus desigual en donde el texto está subordinado a la imagen. Ese es el análisis. Literal, así es el análisis, como se los estoy diciendo. Los dos aspectos se analizan en una misma imagen, en un mismo texto multimodal. Entonces, en este caso, además de ser una locución, el texto está subordinado a la imagen porque yo no puedo entender por qué le está diciendo que necesitaba esto sin observar la imagen. No puedo. De hecho, muchas veces el texto alude a la imagen por algún elemento de referencia que este es un deíctico. Yo necesitaba esto. Entonces yo necesito ver la imagen para saber qué era lo que necesitaba. La comprensión del texto está subordinada a la visualización de la imagen. Y en el segundo caso, más bien tenemos una imagen subordinada a lo verbal.
La imagen está relacionada con el contenido del texto. Yo no puedo entender muy bien la imagen sin esto. De hecho, si le quitamos la imagen de las medias, pues yo entiendo. Yo entiendo que es una venta de medias. Yo lo entiendo perfectamente, o sea, ya con la palabra. Entonces, el texto aclara aspectos que no aparecen explícitos en la imagen. La interpretación de la imagen está subordinada al contenido del texto, a lo verbal. Por eso es un estatus desigual. Y decíamos, esta es una relación lógico-semántica de realce, porque el texto me señala aspectos circunstanciales específicos. Y además, la relación de estatus es de desigualdad, en donde la imagen está subordinada a lo verbal. Así tal cual les estoy diciendo, es un análisis de este tipo de la perspectiva de Martin X. Alway. Entonces, acá tenemos todo el esquema completo. Martin X. Alway proponen esto en el texto del 2005. Tienen las relaciones de estatus y las relaciones lógico-semánticas. Entonces, es un textito muy claro, digamos. Ellos ponen ciertos ejemplos ahí y lo súper útil son los esquemas porque entonces para un analista es muy fácil guiarse para analizar texto e imagen en un texto multilingual. Está claro, yo sé que no se lo van a aprender, pero por lo menos está clara la explicación con las imágenes. Sí, las imágenes ayudan un montón. Sí, yo pasé horas de horas en Instagram buscando las imágenes, que no todas sirven, entonces las más claritas. Entonces, ahora seguimos con la teoría sociosemiótica de la multimodalidad. Sobre esta ya hemos ahondado porque de hecho es la que hemos trabajado 2 semanas anteriores, que es la de Kress del 2010. Entonces, Kress desplaza la noción de la gramática centrada en la lingüística hacia la noción de recursos semióticos en procesos de comunicación. Porque, ya lo habíamos conversado, enfrentamos muchos cambios en las tecnologías y en las formas de representación y creación del conocimiento, y por lo tanto ya el conocimiento no es puramente lingüístico, sino que se articula a través de diversos recursos semióticos. Hay cambios en las prácticas discursivas y comunicativas contemporáneas. Kress retoma 4 aspectos en su teoría, ya los hemos conversado, 4 conceptos muy importantes. Él retoma la noción de signo y especifica que los signos son creados por los intereses particulares de los usuarios de signos en contextos específicos. Alude a la resemiotización. Kress señala que los signos no simplemente se utilizan con significados ya prehechos, sino que los resemiotizamos, les dotamos de su significado en cada situación particular, por lo tanto son susceptibles de renovarse. Recordemos que habíamos hablado de que los creadores de signos establecen relaciones motivadas y de idoneidad. Entonces, la relación entre una forma y entre un significado responde a los intereses míos. Yo los uno porque considero que son los más aptos para lo que yo quiero comunicar, muy funcional el asunto. Y por supuesto, como es una semiótica social, este autor defiende que el significado proviene del uso social que dan los usuarios de signos en situaciones comunicativas y prácticas sociales particulares. Todo esto ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Precisamente en esta teoría es donde se ubica la noción de los 4 estratos que conversábamos la semana anterior para analizar las prácticas sociales. Y habíamos dicho que teníamos el estrato del discurso y del diseño, que se ubican en la dimensión de la representación, en el plano del contenido, porque se encargan de la modelación de los significados. Y teníamos luego los estratos de la producción y la distribución, que se ubican en la dimensión de la comunicación y la expresión, porque se trata de materializar y divulgar estos significados para otros usuarios en contextos sociales y mediante las tecnologías de comunicación. Ahora, esta propuesta ha sido muy fructífera
De hecho, vean, este texto, o sea, literal, ustedes no van a encontrar así como análisis que no los mencionen, porque fue como el libro, fueron como las publicaciones que sentaron las bases. Entonces, se han utilizado para análisis de modalidades como la escritura, la imagen, gestos, mirada, habla, postura, el contacto, entre muchas otras. Los estudios han sido muy fructíferos en el ámbito educativo, porque la propuesta de CRES es muy útil para analizar la interacción social y por lo tanto cómo los docentes representan el mundo en procesos educativos y enseñan a partir de ensambles multimodales. Y ya lo vemos porque pues yo preparo una clase que tiene mucho que ver con recursos multimodales, con el uso de la voz, con la explicación, con la gestualidad, con la tecnología mediante la cual yo estoy transmitiendo, conservando y divulgando esta clase. Entonces, los contextos educativos han sido estudiados muchísimo desde la teoría de la semiótica social. El componente clave, el más novedoso, es que esta propuesta, como les decía, se ajusta para analizar dos dimensiones, por ejemplo, libros de texto, que en Chile hay un montón de publicaciones de análisis de libros de texto, y también en espacios, prácticas en tres dimensiones, como la interacción de clase, que es algo, por ejemplo, que yo he estudiado. Entonces, es una propuesta muy versátil para 2D y 3D. Muy bien. Ahora seguimos con la propuesta de la metáfora multimodal. Aquí yo voy a completar un poquito más, voy a explicar un poquito mejor el, digamos, esta metodología en comparación con lo que venía en el texto. Entonces, la metáfora multimodal, a diferencia de las otras propuestas que tienden a ser más estructurales, la de Parodi, más sociales, las otras, esta es una perspectiva cognitiva sobre cómo nosotros representamos significados en textos multimodales. Y la premisa de estos estudios es que ningún modo puede representar por completo los significados tal cual lo haría otro modo. El potencial semiótico de cada modo es particular y nunca puede ser traducido al 100% en otro. No se puede nada más traducir tal cual. Siempre hay limitaciones de un modo a otro, aspectos que no se pueden representar tal cual. Por lo tanto, para explicar estos cambios, estas representaciones de significados, se propone la metáfora multimodal. Las metáforas multimodales son aquellas en las que los términos que componen la metáfora se representan a través de diversos modos semióticos. Ya lo vamos a ver. Y entonces, a diferencia de una metáfora lingüística, de esas que estudiábamos en literatura, las metáforas multimodales tienen la particularidad de distribuir los elementos de comparación, lo representado entre modos. Ya nos va a quedar más claro. Como estamos hablando de una metáfora y de representaciones entre modos, porque es una metáfora, necesitamos dos conceptos fundamentales: el dominio fuente y el dominio meta. El dominio fuente, porque esto no estaba explicado en el artículo, el dominio fuente es el concepto más concreto o el más familiar, el que se utiliza para explicar o representar por analogía y suele ser más visual o más tangible. La pregunta clave para no perdernos y saber cuál es el dominio fuente es con qué se lo compara o se representa, cómo se representa, con qué modo se representa. Y suele ser el más concreto o visual. El segundo es el dominio meta, que suele ser el concepto más abstracto, más complejo, el más volado, cuya representación y comprensión se tiene que asistir mediante la metáfora.
Como es tan abstracto, tan complejo, su representación se hace metafóricamente. Entonces, este dominio meta suele ser el tema principal del mensaje. ¿Qué es lo que se quiere comunicar? Lo más abstracto que yo represento mediante la metáfora. Y el dominio fuente es lo tangible, lo más concreto que yo utilizo para representar por analogía todo aquello más elevado. Ahora, acá tenemos nuestra, digamos, un primer ejemplo. Una metáfora lingüística, porque están las metáforas lingüísticas, les decía que es lo que veíamos literal en literatura, digamos, las figuras retóricas. Entonces, yo puedo decir, romper las ataduras del miedo es el primer paso a la libertad. Yo estoy representando la libertad mediante la alusión de las rupturas de la atadura de miedo. En una metáfora multimodal, yo no solo tendría una frase, ¿verdad?, de esta cuestión lingüística, sino que podría representar visualmente, mediante una imagen, esta ruptura de las ataduras. Si yo quito el texto, sí, digamos, imagínense que yo quito el texto, aún así ustedes podrían entender que algo tiene que ver con libertad, algo tiene que ver con soltar, solo mediante la representación visual de la imagen. Yo soy capaz de identificar la metáfora, la representación de la libertad, el concepto abstracto, mediante la imagen más concreta, más tangible, de dos manos, rompiendo, digamos, la cuerda. Entonces, en una metáfora multimodal, nosotros tenemos significados que se construyen mediante la articulación de imagen, texto, tipografía y otras el color y otras representaciones. Y el mensaje se interpreta a partir de esta interacción. Volviendo a nuestros conceptos, el dominio fuente, decíamos, es la noción más concreta o familiar. Es la ruptura de ataduras. Es la cuestión más tangible. ¡Pac! Claro, es la analogía. Yo me libero. Esta es la analogía. Y el dominio meta, que era el concepto más abstracto, el más complejo, es la libertad, que yo represento a través de esta noción concreta o familiar. Ahora, vamos al ejemplo que traía el texto. Ok, Horsville propone que para que una metáfora sea considerada multimodal, tiene que cumplir con tres aspectos. La presencia de dos dominios conceptuales, el fuente y el meta, porque tenemos la interacción de los dos. Podemos saber aquí en este diagrama, el dominio fuente y el dominio meta. Una relación analógica entre ellos y, por supuesto, como es multimodal, el dominio fuente se expresa mediante una modalidad o conjunto, ensamble de modalidades, y el dominio meta mediante otro modo o conjunto de modalidades. Acá nosotros tenemos claramente la interacción entre texto e imagen, tenemos un dominio fuente y un dominio meta, y la noción de la ruptura de ataduras que tiene es lo que me permite vincular la ruptura con libertad. ¿Cuál es el ejemplo que traía el texto? Ustedes recordarán haber visto y había un análisis de este anuncio de aceite para motor que traía el caballo. Como esta propuesta metodológica es cognitiva, los análisis tienen la particularidad como de ir explicando el proceso de interpretación. Y de nuevo recuerdo a Nelson preguntándome, pero ¿cuánto sabe uno? Digamos, ¿cómo sabe uno que esto es interpretar y que ya se está pasando de la raya? Literal es interpretación, así como se los expliqué en ese momento. Si ustedes, no sé si lo hicieron, pero ustedes pueden buscar los estudios de los que hablaba este muchacho, el que escribió este artículo. Si ustedes rastrean las fuentes originales, digamos, de la metáfora multimodal, son literal estudios que son de interpretaciones. Son propuestas de interpretación de este tipo de anuncios, ¿verdad? Es análisis del discurso, son propuestas de interpretación. Entonces,
Para este análisis, el paso 1 en nuestro procesamiento es establecer la asociación entre el caballo y caballos de fuerza. ¿Qué son los caballos de fuerza? ¿Cómo se mide la fuerza de un motor? A esta interpretación contribuye la imagen del famosísimo aceite de motor que se está promocionando. Aceite de motor sintético avanzado por AVI. Que aquí está. Entonces, claro, esto es aceite para carro, entonces ya sé que me está hablando de caballos de fuerza. Eso lo hacemos nosotros, ese es el procesamiento. El segundo paso en anaranjado es establecer la asociación entre el caballo y el caballo como un gato. ¿Cómo se logra? Gracias a que tenemos la imagen del caballo así, patas para arriba, jugando con una bolita de lana, como lo haría un gato. Y claro, ¿verdad? Esto es un análisis altamente contextual y cultural pues, parte de que nosotros entendemos en nuestra cultura que supuestamente los gatos juegan con bolitas de lana, digamos. Si nosotros no tenemos ese conocimiento cultural, la metáfora no podría ser interpretada. Ahí es donde les reitero lo que conversábamos aquella vez. Literal, esto es conocer la cultura, ¿verdad? Entonces, gracias a que el caballo está patas para arriba, digamos, ustedes se pueden imaginar que los gatos manotean. Entonces, ustedes se pueden imaginar como el caballo como un gato manoteando la bolita de lana. Y en tercer lugar, una vez que hemos asociado que el caballo es un gato, podemos interpretar que si el caballo está súper feliz como un gato jugando con la botella, con la bolita de lana, es porque el motor con este aceite anda demasiado bien. Esta interpretación se refuerza, aquí no se entiende muy bien, pero dice, hace a tus caballos ronronear. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este aceite es súper suavecito, es súper calidad, es buenísimo, que entonces va a hacer que los caballos de fuerza de su motor estén excelentes. Le va a cuidar el carro, le va a cuidar el motor, todo lo demás. Y todo este proceso que está acá explicado es el foco, es el objetivo de estos análisis de metáforas multimodales. Es develar cómo nosotros procesamos los textos multimodales y creamos este tipo de interpretaciones. ¿Gracias a qué? A estos ensambles que combinan texto, imagen y otros recursos. Queda claro, digamos, esta noción de cómo construimos metafóricamente? Puede ser medio volado, digamos. Queda claro, más o menos. Sí, sí, queda claro. Okay. Queda claro. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, estas aplicaciones de la metáfora multimodal suelen aplicarse en el campo del cine y de la publicidad. Son análisis altamente culturales y contextuales y requieren una comprensión muy fina del dominio fuente para la interpretación del significado. Es decir, una comprensión de estas representaciones más concretas, más familiares, que es familiar en cierta cultura. Y estos estudios tienen dos enfoques. Hay algunos que son ascendentes, entonces nosotros digamos que recopilamos una serie de noticias y las analizamos en búsqueda de ciertas metáforas multimodales. Digamos que esto podría ser un trabajo muy interesante. Digamos ahora que estamos viendo las publicaciones de McDonald's, digamos que yo quiera hacer un corpus de publicaciones de McDonald's y empezar a rastrear metáforas que encontremos ahí. El otro enfoque es más bien descendente, es escoger, digamos, hacer una selección de metáforas multimodales que yo quiera ir a rastrear en un corpus multimodal de un tipo de textos específicos. Ahora vamos a hacer la práctica en clase. En mediación virtual está aquí. La práctica en clase está en donde dice participación activa. Ay, aquí es 8.
Está aquí donde dice participación activa en clase, entonces ustedes entran y dice práctica en clase 4. Ya se las voy a mostrar. Ok, la hice como en presentación de PowerPoint para que puedan anotar ahí. Entonces, igual vamos a trabajar en equipos. Tienen que analizar las siguientes imágenes y proponer las metáforas conceptuales que se representan de manera multimodal en ellas. Para ayudarse en su análisis, utilicen las preguntas orientadoras que yo les dejo ahí. Anoten la metáfora esencial en una sola frase. Yo entiendo que ustedes van a discutir y van a tener varias interpretaciones. Sin embargo, traten de llegar al acuerdo de proponer la metáfora en una frase, así como lo veíamos en el texto que teníamos para hoy, que proponían la vida es un viaje, una metáfora así concreta. Durante la puesta en común, sí pueden ampliarse en la explicación de por qué interpretaron, de qué discutieron. No tienen que entregar ningún documento escrito, tampoco deben proyectar la presentación, aunque ustedes lo trabajen en este material. Cuando ya terminamos, regresamos a la sala principal, yo proyecto las imágenes y ustedes, cada equipo, me va contando las interpretaciones que realizaron. Les recomiendo tomar nota. Aquí tenemos la primera imagen. Esta la saqué de la página de la Nike. Entonces, aquí tengo las preguntas orientadoras. ¿Qué significados comunica la imagen? ¿Qué significados comunica el texto? Y por lo tanto, ¿cuál es la metáfora? Aquí tenemos la segunda también de no, esta es de Adidas, creo. ¿Qué significados comunica la imagen? ¿Qué significados comunica el texto? Y entonces, ¿cuál es la metáfora que se construye en conjunto? ¿Qué nos está diciendo? Y en tercer lugar, este lo saqué de Nike. ¿Qué significados comunica la imagen? Porque aquí no tenía texto. Esto lo es, pero es bien vacilón la imagen. Ok, ¿claras las instrucciones? Sí, profe. Claras. Entonces, acá tenía yo, ¿verdad? La propuesta de interpretación que ya comentamos. Entonces, hablábamos de, yo propuse, el discípulo coopera con el maestro, correr es inseguro, correr es la primera comida del día, correr es el desayuno, con todo lo que ya hemos conversado. Entonces, dentro de lo que hablaba el texto para esta propuesta de metáforas, hablaba de las metáforas monomodales verbales que suelen construirse con el lenguaje mismo a través del verbo ser y términos como con. Entonces, una metáfora típica es verbal, ¿verdad? Obviemos la imagen un segundo, es como que a nosotros nos digan, uy, tiene los dientes, sus dientes son como perlas. De inmediato nuestro procesamiento es establecer una relación entre el color y como esta textura de los dientes como si fuera una perla. Hermosísimo, súper prolijo, la superficie lisa, brillante, con un blanco resplandeciente. Solo que esta es una metáfora construida con el lenguaje únicamente monomodal verbal. Para las metáforas multimodales, de acuerdo con Forceville, pueden ser identificadas por la presencia de manera aislada o combinada de alguna de estas tres características. La primera es la similitud perceptual. Recordemos que nosotros tenemos que establecer una relación analógica entre los dos dominios. Esa relación, el vínculo, se puede establecer mediante una similitud entre el color, la posición, la textura, entre otros aspectos. La forma. La segunda estrategia es un llenado de espacio esquemático inesperado. Es sustituir un elemento y reemplazarlo, ubicar ahí por otro. Y entonces se construye la proyección entre dominios, se construye la analogía. Y el último son pistas simultáneas, que se proyectan los dominios porque se representan elementos de ambos al mismo tiempo. Retomando los ejemplos que acabamos de ver, la similitud perceptual la podemos ver en esta publicación con los colores de las camisas.
que de hecho es similar al del texto. Entonces, este color nos ayuda, nos asiste en la interpretación de que pues estos tienen que ver con los héroes y los que están ganando. Nos asiste en la interpretación, no es casualidad. Aquí hay una similitud perceptual. El llenado de espacio esquemático inesperado lo podemos ver claramente cuando en lugar de una comida, un waffle tradicional o un pancake, ¿verdad? Aparecen los zapatitos de correr. Entonces, acá se sustituye el elemento que esperaríamos típicamente por otro, por su forma, entonces contribuye a establecer la relación. Además de que también hay una similitud, porque los zapatos para construir la similitud con el desayuno se presentan con textura de waffles, como el desayuno. Y finalmente, el uso de pistas simultáneas lo podemos observar en este sobre correr, porque de hecho, esta idea de correr aparece representada mediante el uso de ropa deportiva, no aparece una mujer en otro tipo de ropa. Bueno, asumo yo que es una mujer por el texto. Y además, la presencia del silbato, lo conversamos, además del texto, por supuesto, refuerza esta noción de inseguridad o peligro, además de los colores y todo lo demás. En esta publicación tenemos muchas pistas simultáneas que se articulan para construir este mensaje sobre correr es peligroso. Las mujeres no se sienten seguras. Ahora, para terminar, el artículo establecía ciertas similitudes y diferencias entre enfoques. Respecto a las similitudes, todas estas propuestas tienen una mirada funcional y contextualizan los usos del lenguaje y de los modos. Para ellas, la comunicación es un proceso contextualizado, por lo tanto, nosotros tenemos que considerar el contexto sociocultural en donde toma lugar la publicación, el texto multimodal. Y de hecho, todas estas prácticas discursivas de las comunidades particulares y los géneros que se utilizan con fines particulares. Entonces, vean que en nuestras interpretaciones necesitamos de información contextual y sociocultural. Sin esa no podemos interpretar los textos. En segundo lugar, el lenguaje es concebido como inherentemente multimodal. Para estas propuestas, la comunicación y el lenguaje son multimodales. Cada modo puede realizar distintos aspectos del potencial de significación, por lo tanto no son intercambiables. Nosotros no vemos los mismos significados comunicados a través de todos los modos. Tenemos más bien una articulación de distintos significados en diferentes modos. Cada fenómeno multimodal es regido por principios semióticos universales, los del marco, todos los que hemos visto en las semanas anteriores, pero las realizaciones, las instanciaciones son concretas y específicas. Y en tercer lugar, todas estas propuestas son bastante creativas y tienen mucha flexibilidad metodológica. Yo les había mencionado esta particularidad desde que empezamos el curso. Realmente, ya que lo veamos a hoy, vean que en realidad, pues teóricamente hay una base común, hay una plataforma de constructos, hay un entendimiento teórico bastante general, estandarizado, muy uniforme. Lo que varían muchísimo son las propuestas metodológicas, precisamente porque la interpretación es así. Varía según el contexto y los usos de los modos, las articulaciones de los recursos son sumamente diferentes, son variadas, son muy diversas. Entonces las propuestas metodológicas también. ¿Qué aspectos parecen tener en común todas estas propuestas dentro de su flexibilidad? Se fijan un objetivo, se recopila un corpus, se operacionaliza qué se está entendiendo por cada modalidad. Bueno, yo voy a entender esto, yo voy a entender esto, voy a analizar esto de esta manera, como toda la parte operativa de cómo voy a hacer el análisis. Se contextualiza el corpus, puede ser, por ejemplo, en este sentido de los 4 estratos, pero indudablemente los análisis multimodales necesitan contextualizar la situación comunicativa y el contexto sociocultural en que tiene lugar el texto, porque para la interpretación se necesita establecer los vínculos. Se analiza el corpus,
a la luz del marco metodológico y se presentan los resultados. Finalmente, los resultados se suelen presentar en tablas. Esto es súper común, súper común. Se tienden a seguir dos estrategias. Se hace un análisis descriptivo de cómo la teoría conceptualiza las modalidades y se genera una tabla que resume cómo se presenta cada modalidad en columnas y en filas. Entonces, que el modo verbal, que el modo gráfico, que el modo tipográfico, que el modo color, y ahí va. Y se van describiendo. La tabla tiene como fin darle un poquito de orden al análisis, porque ya lo veíamos, pucha, en una imagen donde está todo simultáneo, el reto es cómo darle coherencia y a la vez orden, pero a la vez visibilizar la articulación de todos los elementos. Entonces las tablas son muy útiles para describir de manera ordenada y a la vez señalar la armonía y cómo se alinean los recursos. Es lo que le da el plus para que se vea sistemático, para que se vea sistemático. De lo contrario, los análisis multimodales quedarían súper complicados, o sea, cero fáciles de entender. Las diferencias entre las propuestas tienen que ver con el enfoque cognitivo o social. Por ejemplo, Forceville tiene un enfoque claramente cognitivo porque se encarga del procesamiento de estas metáforas del lenguaje, de los recursos y la comprensión. Parodi, Martinec y Salway se enfocan en la comunicación y en el uso de estos artefactos y recursos semióticos. Y Kress, si bien es cierto que reconoce la cognición, se enfoca más bien en la materialidad y en el funcionamiento social, no tanto en el procesamiento y la interpretación. Martinec y Salway, vean que era como más estructural, eran cómo se componen es la palabra, cómo se componen los artefactos multimodales y cuáles son las relaciones entre los elementos. Sí, más estructural. Y la segunda diferencia es la concepción del lenguaje. No, perdón, esta era, se me olvidó. Era sobre como el nivel de análisis, creo. La de Parodi era que se enfoca en explicar las relaciones intrasemióticas e intersemióticas, pero se limita a reconocer simplemente los modos. Parodi no profundiza realmente como en las relaciones entre, hace como una descripción. Y, o sea, realmente los trabajos de este señor fueron todo un hito, o sea, realmente que tienen muchísimo mérito, son descripciones súper exhaustivas con corpus enormes, pero tienden a ser muy estructurales y muy de describir cómo se compone un género. Por otro lado, las de Martinec y Salway, Kress y Forceville sí tratan de abordar las relaciones intersemióticas. Entonces, tratan de profundizar en las complejidades del sistema. No solo como abordar como si fuese una yuxtaposición, como un texto compuesto por, sino tratar de visualizar, explicitar todas estas articulaciones de elementos y por lo tanto de significados. Ahora, el desafío principal que nosotros tenemos en estos estudios de multimodalidad, según el autor, ¿verdad?, de Cárcamo Morales, es la clarificación terminológica. Porque, ya él lo mencionaba en su texto, muchísimas veces nosotros utilizamos multisemiosis, intersemiosis, fenómeno multimodal, artefacto multisemiótico, texto multimodal, práctica social multimodal, de todo tipo, para referirnos muchas veces a lo mismo. Sin embargo, no es que se haya establecido un consenso sobre la terminología. Como lo que tenemos son propuestas de distintos autores, cada autor utiliza los términos según los define y no tenemos certeza realmente de que sean equivalentes. Por lo tanto, al utilizarlos de manera equivalente, estamos incurriendo, ¿verdad?, en una generalización por el bien de darnos a entender. Pero en realidad, cada terminología enfatiza ya sea lo dinámica de la comunicación o la regularidad de los recursos en los productos culturales.
nosotros vamos a encontrar demasiada terminología y demasiadas variaciones metodológicas. Y finalmente, el autor hace la recomendación de más revisiones bibliográficas. Como les decía al principio, este artículo realmente es un gran aporte porque se da a la tarea, como este mismo autor lo señala, de tratar de condensar lo que había hasta el momento en propuestas de análisis, porque todo estaba más suelto, sin ordenar. Entonces, es un artículo muy valioso porque tenemos un orden respecto a las propuestas metodológicas. Sin embargo, no es un artículo tan nuevo. Para mí el 2018 es muy reciente, pero si ya contamos los años, no es tan nuevo, ya tiene casi 10. Entonces, de pronto uno se pone a pensar, pucha, y del 18 acá también ha salido más investigación multimodal con marcos metodológicos muy novedosos y que no han sido contemplados. Las propuestas metodológicas son, como lo vamos a ver en su momento, tan variadas que realmente queda a criterio de cada investigador cómo operacionaliza todos los constructos teóricos que acabamos de ver en relación con el corpus, tomar decisiones sabias para su análisis multimodal. Por lo tanto, revisiones bibliográficas que se encargan de sistematizar y contrastar propuestas metodológicas son súper útiles porque ahorran montones el trabajo de estar revisando y revisando y revisando metodologías para rastrear las herramientas más pertinentes. Y listo. ¿Está claro todo lo de hoy? Ahorita corrijo la presentación. Entonces, ya casi la subo.